Vamos a volver a estudiar algo con respecto a la lección número 11 del folleto de escuela sabática que corresponde al año 2025. Esta parte que vamos a estudiar ahora sería una cuarta parte, o sea, un aspecto más que queremos resaltar, que queremos señalar con respecto a esta lección. Eh, Encontramos, o es una realidad, que no puede haber una nación, un pueblo que se forme y no tenga una ley. Tampoco puede haber un pueblo, una nación que no tenga un territorio. Y como que el pueblo de Israel tenía un aspecto más que era la unión entre Dios y su pueblo, donde Dios estaba llamando al pueblo de Israel a ser un pueblo de sacerdotes, tenía una unión donde Dios era el rey, era el jefe, era el que dirigía a la nación. Y eso tuvo que ver con el santuario, y en el santuario Dios dio enseñanzas eh, para que se pudiera comprender el plan de la redención que Dios había establecido para salvación del ser humano. Los israelitas todos los que estaban con capacidad de ir a, a la guerra de conquista, ellos se habían dividido porque dos tribus y media habían pedido a Moisés que tuvieran su herencia en la parte del Jordán que quedaba, el territorio que estaba en Basán, el territorio que ellos habían eh, conquistado, que Dios les había dado, y los israelitas debían pasar, los que eran de edad militar, debían pasar a la conquista que se iba a hacer en Canaán. Eso ya lo hemos estudiado. Pero ahora vamos a poner nuestra atención en lo siguiente. Llegó el momento en que Josué se reúne con los representantes de las dos tribus y media que ya habían terminado su compromiso en ir o participar de la conquista de Canaán, aunque la conquista todavía no se había terminado, ya había llegado el momento de poner fin a esa lucha donde los israelitas de Rubén, Gad y la media tribu de Manasés debían de regresar a donde a su campamento, al lugar donde ellos iban a recibir su herencia. De esto también hemos hablado en el estudio de esta lección que estamos teniendo. Ellos estuvieron entre 6 y 7 años al servicio de Dios. Cuando ya ellos terminaron, Josué los llama, les habla y los prepara para que ellos pudieran regresar a su tierra. Y en la preparación, en el tema que él les habló o les trató acerca de la importancia de servir a Dios. Y para hablarle y exhortarles a que ellos siguieran sirviendo a Dios, le habló al menos de 5 aspectos en los cuales ellos debían servir a Dios. Es un privilegio poder servir a Dios. Analizando la vida de los israelitas que regresaban, o sea, a los miembros de estas dos tribus y media, ellos habían servido a Dios y ellos
continuarían sirviendo a Dios en la heredad que cada uno de ellos iban a recibir, o sea, dos tribus y la mitad de otra tribu de la de Manasés, ellos al otro lado de Jordán seguirían sirviendo a Dios. Josué les habló, les dijo algunas declaraciones que les servirían para que ellos pudieran servir a Dios. Para servir a Dios, para hacer la obra que uno debe hacer en el servicio a Dios, continuar sirviendo a Dios, porque servir a Dios es un privilegio, pero era necesario tener algunos aspectos. Vamos a señalar el primero. El primer aspecto era que ellos debían amar a Dios, debían amar a su Dios. Un servicio sin amor es algo legalista. Para que nosotros podamos servir a Dios y servirlo correctamente, debe ser porque amemos a Dios. Y cuando amamos a Dios, se está señalando que nosotros estamos en armonía con la ley de Dios, que nos señala primero amar a Dios sobre todas las cosas y a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Dios creó al ser humano para tener con ellos una relación de amor, porque la creación del universo fue una creación que nos habla acerca del amor de Dios. La creación del hombre en la tierra tiene que ver con el amor de Dios y con que los hombres en la tierra eh, estemos al servicio de Dios, debemos nosotros amar a Dios. Dios también nos ama a nosotros y nosotros debemos también amar a nuestro prójimo. Luego, el motivo primero para servir a Dios y seguir a Dios es amar a Dios. El segundo aspecto que Josué le enseñó a los israelitas que iban a regresar, que ellos debían tener, en ese segundo aspecto, ellos debían andar todos en el camino de Dios. Andar en el camino de Dios, servir a Dios, significa servir a Dios no de la manera o en la forma que a nosotros nos parezca, sino en la forma, en la manera en que Dios lo tiene establecido. A este pueblo de Israel, Dios le enseñó que ellos debían servir a Dios siguiendo en el mismo camino de los israelitas en Canaán, siguiendo el camino de Dios. Significa que ellos en sus tribus donde iban a tener su heredad, debían servir a Dios, no debían andar en sus propios caminos, sino andar en el camino de Dios. Aquí se destaca una palabra, es la palabra andar. Andar significa caminar juntos, ir juntos hacia un objetivo. Y eso Dios lo enseñó desde un principio, cuando Dios, primero a través de la nube, de la columna de fuego, después en el santuario, el ángel que Dios guiaba al pueblo de Israel en su viaje para Canaán, Dios andaba con Israel y debía haber una unión. El pueblo de Dios debía estar unido. Los israelitas del este y del oeste del pueblo de Israel debían estar unidos ellos con ellos mismos y ellos también con Dios. El otro aspecto que se debía tener presente es guardar los mandamientos de Dios. Para andar con Dios y servir a Dios es necesario guardar los mandamientos de Dios.
Los mandamientos de Dios hacen que nosotros estemos en armonía con Dios y que nosotros estemos en armonía también con nuestros hermanos, los miembros del mismo pueblo de Dios. Y también señala que los hijos de Dios que amamos a nuestros seres, a nuestros semejantes, también amamos a la humanidad entera. En la observancia de la ley de Dios, no solamente nosotros practicamos tener una relación con Dios de amor y de obediencia y de paz cuando guardamos su ley, cuando adoramos a Dios, sino también cuando amamos a nuestro prójimo y ayudamos a nuestro prójimo. Por lo tanto, un aspecto para servir a Dios es servirlo nosotros también guardando los mandamientos de Dios. Un cuarto aspecto que le señala Moisés a estos israelitas que iban a su territorio es que ellos debían mantenerse firmemente unidos. Para servir a Dios y estar unido a Dios correctamente, en la Biblia desde el inicio de la creación, Dios le enseña algo al hombre cuando crea el matrimonio, cuando crea Adán y Eva como sus representantes en la tierra y los casa. Dice que dejará el hombre a su padre y su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. La unidad dentro del pueblo de Dios es indispensable para que nosotros podamos servir a Dios como es eh, la forma en que debemos hacer todos los que somos hijos de Dios. Y le habló de un quinto aspecto que es servir a Dios con todo nuestro corazón, con todo nuestro ser. Amar a Dios, amar a nuestro semejante. La base del servicio a Dios es el amor. El servicio a Dios comienza con el amor y ese servicio hace que cuando nosotros nos mantenemos unidos en el amor de Dios, estamos sirviendo a Dios de una manera que está en armonía con lo que Dios quiere que se haga. Ahora, hay un aspecto más de la lección que queremos señalar. Y este aspecto es muy importante. Hemos visto algunas cosas concernientes a cuando estamos sirviendo a Dios, aspectos que debemos tener presentes, los acabamos de mencionar. Pero hay algo que sucedió en esta experiencia que estamos señalando. Voy a leer en Josué capítulo 22 y voy a comenzar a leer el versículo, eh, a comenzar a leer el versículo 5. Solamente dijo Dios a Moisés, esto es ratificando las cosas que acabo de decir, solamente guarden cuidadosamente el mandamiento y la ley que Moisés, siervo del Señor, os mandó de amar al Señor vuestro Dios, guardar todos sus caminos, guardar sus mandamientos y de allegarse a Él y servirle de todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. Ahora continúo la lectura. Josué los bendijo y los despidió y se fueron a sus tiendas. Moisés había dado a la media tribu de Manasés una posesión en Basán,
pero a la otra media tribu de Josué dio una posición entre sus hermanos hacia el occidente, donde Israel había pasado, al otro lado del Jordán. Y cuando Josué los mandó a sus tiendas, los bendijo y les dijo, volved a vuestras tiendas con grandes riquezas, con mucho ganado, con plata, con oro, con bronce, hierro y con muchos vestidos. Repartid con vuestros hermanos el botín de vuestros enemigos. Y los hijos de Rubén, los hijos de Gad y la media tribu de Manasés volvieron y se separaron de los hijos de Israel en Silo, que está en la tierra de Canaán, para ir a la tierra de Galaad, a la tierra de su posesión, la cual ellos habían poseído conforme al mandato del Señor por medio de Moisés. Hemos leído esta parte de este capítulo para señalar que cuando uno sirve a Dios de corazón, de voluntad, con el deseo de mantener la unidad con Dios y de estar junto a Dios, con gozo de servir a Dios, Dios siempre da bendiciones. Los hijos de Israel que regresaron, Dios le dio bendiciones porque en las luchas donde ellos participaron, recibieron también recompensas. Esas recompensas la hemos señalado así y ellos la llevaban a donde ellos iban a estar en sus posesiones al otro lado del Jordán, ellos la llevaban como una demostración que Dios bendice a aquellos que le servimos de corazón y de voluntad. El servicio a Dios tiene recompensa. Dejando ya a un lado esta parte del servicio a Dios tiene una recompensa, vamos a poner nuestra atención ahora a otra cosa que sucedió. Los israelitas que pasan al otro lado del Jordán construyen un altar. Ese altar que ellos construyeron, ya de esto hemos analizado en nuestro estudio, un altar que sirviera como un símbolo de la unidad con el pueblo de Dios, de unidad que Dios tiene un solo pueblo, del servicio a Dios, que ellos también formaban parte del pueblo de Dios. Pero los israelitas que quedaron en Canaán no entendieron lo que había sucedido y por eso pensaron que los israelitas que regresaban se habían rebelado contra Dios. Y ya ellos eh, hicieron una conclusión de lo cual hemos hablado y en esa conclusión señalaron que los israelitas que regresaban se habían rebelado contra Dios. Voy a leer ahora el versículo 14 en adelante del mismo capítulo 22 de Jueces, perdón, de Josué. Dice, y voy a señalar el versículo 13, comencé a leer el versículo 13. Entonces los hijos de Israel enviaron a los hijos de Rubén, a los hijos de Gad y a la media tribu de Manasés a la tierra de Galaad, a Finés, hijo del sacerdote Eleazar. O sea, la dirección, Josué, los dirigentes de Israel, mandan a un ejército donde están príncipes de cada tribu que quedaba, y al frente de esta comisión iba Finés. Finés hizo algo
que no vamos a mencionar aquí en este momento, porque vamos a ver algunas cosas que hizo Finés que se destacara en otro momento dado. Esto que hizo Finés aquí está en relación a lo que sucedió cuando Moisés estaba y ya el pueblo debía pasar a la Canaán y hubo un pecado dentro del pueblo de Israel. Voy a leer Números 25 y voy a comenzar a leer lo que sucedió en aquella ocasión. Fue cuando las amonitas, los moabitas invitan a los israelitas a participar de sus fiestas orgiásticas. Y hay aquí, eh, en esta lectura y después en Salmo, algo que debemos destacar. Versículo 6 comienzo a leer. Y aquí que un hombre vino de los hijos de Israel, vino y presentó una madianita a sus parientes a la vista de Moisés y a la vista de toda la congregación de los hijos de Israel, que lloraban a la puerta de la tienda de reunión, porque por el pecado que Israel cometió en aquella ocasión, comenzó una mortandad donde Dios estaba destruyendo a los israelitas que participaron en aquellas fiestas que venían a invitarlo. Este hombre principal que vino allí trae a esta mujer, la presenta a su familia y se mete con ella en la tienda. Estaban en en el festejo, en la adoración, la idolatría de estas personas que no adoraban a Dios, que adoraban a sus dioses que ellos habían inventado, y él estaba en plena acción de su adoración a estos dioses falsos. Versículo 7 dice, y cuando lo vio Finés, hijo de Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, se levantó de en medio de la congregación y tomando una lanza en su mano, fue tras el hombre de Israel, entró a la alcoba de la tienda donde ellos estaban y los traspasó a los dos, al hombre de Israel y a la mujer por su vientre, y así cesó la plaga sobre los hijos de Israel. Estas, este hombre y esta mujer también eran personas importantes, cada uno en su lugar. El israelita en Israel, la madianita en el lugar donde ellas estaban. Finés se llenó de celo, hizo una obra de acuerdo con la voluntad de Dios y cobró, eh, cobró usó la palabra cobrar para decir que ejecutó la acción, el castigo de la acción que ellos estaban, que este hombre y esta mujer estaban haciendo. Y él los alancea y los mata. Eso le dio prestigio a Finés, porque hizo una obra de acuerdo con la voluntad de Dios. En el Salmo 106 voy a leer algo más que tiene que ver con respecto a esto que estamos señalando. Salmo 106 y comenzamos a leer en el versículo 28, hablando del el mismo suceso que estábamos leyendo en Números. Dice, Salmo 106, versículo 28 en adelante. Se unieron también a Baal Peor y comieron sacrificios ofrecidos a los muertos.
Le provocaron pues a ira con sus actos, y la plaga se desató sobre ellos. Entonces Finés se levantó e intervino, y cesó la plaga. Y le fue contado por justicia por todas las generaciones para siempre. Aquí se está viendo que esta fiesta que ellos estaban haciendo, que dicen que era la fiesta a los dioses que estaban creando, que ellos adoraban los dioses que los mismos hombres hicieron, era una fiesta a los muertos. Esa fiesta a los muertos, esa fiesta que se hacen a los ídolos que los hombres hacen como dioses, es lo mismo que ya expliqué en ocasiones anteriores. Cuando se adora, se presta sacrificios, se adora y se sigue a los dioses creados por los hombres, ya sean los astros o la figura que hagan del Dios aquí en la tierra, se está adorando a los muertos y eso tiene que ver con la adoración al diablo. Es la adoración final a Satanás, a los demonios. Es la adoración en vez de a Dios, la adoración a Satanás. Finés aquí actúa y eso le fue contado en justicia. Eso estuvo de acuerdo con la voluntad de Dios. Pero queremos señalar lo siguiente. Aquí en esto que hemos señalado, que acabamos de señalar, Finés actuó movido por el celo de Dios, por la honra de Dios y lo que hizo estuvo correcto porque Dios lo guió. Él, en el temor de Dios, no permitió que el pecado floreciera y siguiera adelante en progreso dentro del pueblo de Dios. Y por eso con esta acción la plaga terminó y murieron todos los israelitas que habían participado en esta plaga o en estas orgías, en esta fiesta, en contra de la voluntad de Dios. Así que el mismo Finés que tuvo esta experiencia en la cual, por su servicio a Dios, se le contó como justicia y se señala como bien, el mismo Finés viene al frente de las tropas de Israel para combatir con el mismo pueblo de Dios para la destrucción del pueblo porque se habían dado a la idolatría. Pero ellos no habían actuado en este caso correctamente. Ellos no habían seguido los pasos correctos que se debían de seguir. Por eso, aun cuando en nuestra experiencia en la lucha contra el pecado y en nuestro servicio a Dios, podemos haber tenido victorias porque hayamos hecho las cosas correctas, cada vez que vamos a hacer algo para nuestro servicio a Dios, debemos analizarlo para no cometer el error y para no hacer cosas que no estén de acuerdo con la voluntad de Dios. Porque aquí Finés estaba haciendo algo no porque, aunque él pensaba que estaba sirviendo a Dios, no porque lo estuviera sirviendo en la forma correcta. Habían tomado decisiones premeditadas. No debía ser así. Debían investigar para saber todas las cosas. Vienen y le hablan a los israelitas de que los van a destruir porque se habían rebelado contra Dios. Habló de una manera incorrecta. Dios estaba allí y Dios protegió a su pueblo de la trampa que Satanás mm, le había puesto por delante para evitar la destrucción de personas del pueblo de Dios. Entonces, el Espíritu de Dios actúa
en las dos tribus y media que le hablan de una manera explicativa y correcta a Finés y a los israelitas que vinieron para la batalla. Finalmente, brilló el entendimiento, el Espíritu Santo los guió, terminó en armonía y todo fue una bendición. Y por un tiempo, toda aquella generación del tiempo de Josué vivió y obedeció a Dios y fue fiel a Dios. Recalcamos que cuando vayamos a servir a Dios, no nos amparemos por triunfo que hayamos tenido en algún momento en nuestro servicio a Dios, sino que cada servicio que vamos a presentar a Dios, que vamos a hacer para Dios, debe tener un análisis aparte y hacerlo todo en armonía, guiados por el amor a Dios, por amor a nuestro prójimo, por la obediencia a la ley de Dios y por nuestro deseo del triunfo del bien y de la justicia de Dios, no en una acción que no esté firmemente confirmado, que esté firmemente establecido lo que vamos a hacer para actuar en una forma correcta. Esta parte de la lección nos enseña a no ser precipitados y no hacer cosas que no estén de acuerdo con la voluntad de Dios, cosas que después nosotros tengamos que arrepentirnos de lo que hagamos. Es bueno servir a Dios en armonía con la palabra de Dios y es bueno también cuando vamos a hacer algo, vamos a hacer justicia, vamos a hacer algo que Dios nos manda, que hagamos todas las cosas en armonía con Dios, guiados por el Espíritu Santo. Cuando estamos en armonía con Dios y somos guiados por el Espíritu Santo, Dios da el triunfo a sus hijos. Bien, llegamos así a la parte final de esta cuarta parte del estudio de nuestra lección número 11.